Hola a todos, el día de hoy acompáñenos a ver cómo es el funcionamiento del cromatógrafo de gases. Vamos. Primero nos encontramos en el área del compresor, entonces inicialmente tenemos que conectarlo a la corriente. Abrir la llave de paso para que siempre quede en el lugar verde. Seguimos el funcionamiento y seguimos pasando al área de la válvula de nitrógeno. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que abrir la válvula. Abrimos también el paso del nitrógeno, quedando en el lado verde, y continuamos al generador de hidrógeno. Aquí también lo conectamos a la corriente y lo encendemos de la parte de atrás. Al ver que ya está en color verde, se comenzó la producción de hidrógeno. Pasamos a abrir también la llave de nitrógeno, aquí, y la llave de aire, garantizando también que esté en color verde. Al finalizar este proceso, ya llegamos a nuestro cromatógrafo de gas. También tenemos que conectarlo a la corriente y oprimimos el botón de encendido. Y por último, estamos ya en el computador que tiene el software del cromatógrafo. Lo conectamos. Prendemos, esperamos a que inicie y comenzaría nuestro proceso de analizar las experiencias. La cromatografía de gases es una técnica de separación analítica utilizada para separar los diferentes componentes de una muestra y también para analizar muestras desconocidas. Una de las características que deben tener las muestras para poder ser analizadas por el cromatógrafo es que se volatilizan y resisten altas temperaturas, es decir, que no se descomponen, debido a que el horno maneja temperaturas desde 0 hasta 450 grados Celsius. Empezamos con la fase móvil. En este caso es nitrógeno. Esta fase se caracteriza porque es un gas inerte, es decir, que no reacciona con la muestra. También se puede utilizar helio. Entonces, el gas ingresa al sistema. Luego, acá encontramos el generador de hidrógeno a través del proceso de la hidrólisis. En el cromatógrafo de gases, en su parte interna, encontramos el horno, donde se encuentra la columna, que esta es nuestra fase estacionaria. Esta columna es HP5, tiene 30 metros de longitud, 0.32 milímetros de grosor y 0.25 micrómetros de espesor. Está compuesta en un 5% de fenilo y 95% de metilsilicona. Aquí se lleva a cabo la separación de los componentes. En la parte superior del cromatógrafo encontramos el sistema de inyección y el detector FIT. El sistema de inyección tiene una septa autosellante y en su parte interna hay un cilindro metálico que es donde se lleva a cabo la evaporización de la muestra. A su vez está alimentado por un flujo del gas nitrógeno, que es el que una vez se evapora la muestra, el gas la arrastra a través de la columna y llega hasta el detector. Entonces, en la columna encontramos la fase estacionaria y el gas de arrastre será nuestra fase móvil. Estas fases son invisibles y ocurre un proceso de adsorción. Por diferencias de polaridades se empiezan a separar. Entonces, aquellos componentes que tengan mayor afinidad con la columna se demorarán en llegar al detector y aquellos que tengan menos afinidad por la columna llegarán más rápido al detector. Este es un detector FIT conocido como ionización de llama, pero hay otros tipos de detectores como el de masas y como el TCD. La selección del detector depende de las necesidades analíticas. ¿Cómo funciona este detector FIT? En su parte interna está alimentada por un flujo de aire y por el gas hidrógeno proveniente de la hidrólisis. Cuando el aire y el hidrógeno se combinan, se produce una llama. Cuando los componentes se van separando y llegan al contacto con esta llama, se pirolizan, es decir, se van a formar iones y electrones. Ahora, el detector produce una diferencia de potencial, lo que permite que haya ese paso de los iones y los electrones, creando un flujo de electricidad. Entre más masa tengan los componentes, más intenso será ese flujo y por ende se verá una señal más grande.
Para el manejo del equipo se debe tener presente que se necesita un software. El software está directamente en esta pantalla táctil para pues, su uso manual. Sin embargo, tenemos otra opción que es directamente en el computador, que es más fácil para los analistas. Una vez se ha encendido el computador, vamos a visualizar la barra de búsqueda del escritorio y allí vamos a colocar el ID del cromatógrafo. Este lo vamos a encontrar en la parte inferior de la pantalla táctil del cromatógrafo. Luego de escribirlo le vamos a dar Enter. Descargado vamos a visualizar tres condiciones principales: el inyector, la columna y el detector. Vamos a dar clic en método y en la parte izquierda vamos a empezar a encender cada una de las partes del equipo. En el detector vamos a tener una temperatura de 225 grados Celsius y una presión de 116. Seguido está la pestaña de columna donde tenemos que verificar que la columna que está en el cromatógrafo es la HP5. Vamos a encender el horno y que observamos que está a una temperatura de 30 grados Celsius. Esta será cambiada con la temperatura inicial de nuestro método. Vamos a dar clic en la máxima temperatura del horno, ya que esta es la temperatura más alta que el horno del cromatógrafo puede alcanzar, de manera segura sin dañar el equipo o comprometer la integridad de la columna cromatográfica. Finalmente el detector que debe estar a una temperatura de 300 grados Celsius y vamos a encender cada uno de los flujos: aire, hidrógeno y el NK. Aún no vamos a encender la flama, ya que tenemos que esperar a que cada uno de estos flujos se estabilice. Damos clic en el icono de enviar y todas estas condiciones serán enviadas al equipo. Nos aparecerá un letrero que el método ha sido confirmado. Verificamos que cada una de estas condiciones haya estabilizado y ahora vamos a poner la temperatura inicial del horno, que va a ser 90 grados Celsius, y volvemos a enviar la confirmación. Verificamos nuevamente que la temperatura del horno haya llegado a 90 y una vez se estabilicen nuevamente todas las condiciones del cromatógrafo, vamos a encender la flama. Nuevamente enviamos las condiciones al equipo y aparecerá el letrero de confirmación. Ahora vamos a abrir la aplicación de Acquisition, que ustedes visualizan en la parte superior como cromatógrafo 8886. Aquí podremos observar el estatus del equipo y cómo se ha estabilizado la línea base. Una vez estabilizada la línea base, vamos a abrir nuestro método. Nos aparecerá una ventana donde veremos cada uno de los métodos que hemos creado. En este caso vamos a abrir el método de alcarenes. Y si no sabes crear un método, no te preocupes, en el próximo módulo te enseñaremos. Una vez abierto nuestro método, vamos a verificar lo siguiente. En el inyector vamos a verificar la temperatura que está a 225 grados Celsius, la presión, el flujo total, el septum push vent, el modo de inyección, si es split o splitless, en este caso es splitless, y el split vent. Sé que con todos esos términos te puedes confundir, pero más adelante en las partes del cromatógrafo te las vamos a explicar. Nuevamente verificamos que la columna que está en el horno es la que vamos a utilizar, es decir, HP5. Asimismo, el flujo de la columna y la presión, que en este caso debe ser constante, es decir, a 7 psi. Si la columna no está especificada allí, no es la correcta, vamos a escoger la opción de cambiar columna. Allí se abrirá una ventana en la cual tenemos que dar clic en donde dice seleccionar catálogo. Ahí se nos abrirá un catálogo de todas las columnas que se pueden utilizar en el equipo. Vamos a ir a la barra del buscador y vamos a poner el nombre de nuestra columna. Le damos a aplicar, aceptar y ya se ha cambiado la columna. Verificar la temperatura inicial del horno, el tiempo de equilibrio, la máxima temperatura del horno y cada una de las rampas. Estas rampas son específicas para las muestras que vamos a identificar. Finalmente, revisamos las condiciones del detector, en donde la temperatura debe ser de 300 grados Celsius y los flujos tanto de aire como de hidrógeno como del MECAP, que es el gas auxiliar de nitrógeno, deben estar estabilizados. Una vez verificadas todas las condiciones de nuestro método, vamos a proceder a inyectar la muestra. Cuando ya hayamos finalizado el uso del cromatógrafo, vamos a proceder a apagar. Vamos a hacer el mismo proceso, pero viceversa. Ahora vamos a bajar la temperatura del horno a 30 grados Celsius, que significa que vamos a hacer que el horno se enfríe. Enviamos nuevamente la indicación al cromatógrafo y aparecerá el letrero de confirmación. Una vez ya haya bajado la temperatura a 30 grados Celsius, procederemos a apagar cada uno de los botones, tanto del detector como del horno como del inyector. Le enviamos las indicaciones al equipo que ya apagamos todo y nuevamente aparecerá el letrero de confirmación. Finalmente ya se hace la desconexión física del equipo.